En 1987, en el barrio San Sebastián, al sur de Mérida, vivía María Elena Vázquez, una ama de casa de 38 años, conocida por todos en la zona por su carácter amable y su puntualidad casi obsesiva. No había vecino que no la saludara cuando la veía pasar rumbo al mercado, siempre con su bolso de cuero marrón colgado al hombro y una pequeña lista escrita a mano que guardaba en el bolsillo delantero. Su vida era sencilla, pero ordenada. María Elena se levantaba todos los días a las 5:45 de la mañana, encendía la radio para escuchar boleros mientras preparaba café y salía a barrer el frente de su casa antes de que el sol comenzara a calentar las calles. Quienes vivían cerca decían que esa rutina era casi un reloj. La puerta se abría, sonaban las escobas contra el suelo, y luego el aroma del café tostado se escapaba por la ventana de la cocina. Era madre de 2 hijos, Leticia, de 14 años, y Ricardo, de 10. Su esposo, Armando, trabajaba como chofer en una empresa de transporte de carga y pasaba la mayor parte de la semana fuera, regresando los viernes por la noche. Por eso, la figura de María Elena no solo era central para sus hijos, sino también para todo el vecindario. Siempre tenía tiempo para ayudar a una vecina, cuidar a un niño enfermo o preparar algún guiso para una reunión comunitaria. El barrio era tranquilo, con calles angostas y casas bajas pintadas en tonos pastel. Por las tardes, los niños jugaban pelota en la calle y las mujeres salían a platicar a la acera. Sin embargo, había rincones que la gente prefería evitar, como la vieja bodega abandonada en la esquina de la calle 60 con 59, un edificio de piedra con ventanas tapiadas y un portón oxidado que nadie recordaba haber visto abierto en años. Los martes eran el día de mercado para María Elena. Salía de casa poco después de las 7:30 de la mañana, tras dejar a Ricardo en la escuela, y caminaba las 6 cuadras que separaban su casa del mercado Lucas de Gálvez. Ahí compraba frutas, verduras, carne fresca y, si alcanzaba, flores para adornar la mesa del comedor. Ese martes 3 de noviembre de 1987 no fue distinto, al menos al principio. María Elena vistió su falda azul marino, una blusa blanca de manga corta y unas sandalias de cuero que su esposo le había regalado en su último aniversario. Guardó el dinero en su bolso, revisó la lista de compras y se despidió de Leticia, que ese día se quedó en casa porque no tenía clases. Según varios vecinos, la vieron pasar frente a la panadería de don Celso, quien incluso le apartó el pan que siempre compraba. A las 7:50, otra vecina la vio cruzar frente a la parroquia. Todo parecía normal. Alrededor de las 8:30, una señora que vendía hierbas medicinales en el mercado recordó haberla visto comprar un ramo de epazote y platicar con una comerciante de carne de cerdo. Después de eso, nadie supo más. La primera señal de que algo no estaba bien llegó a las 12:15 del día. Leticia, que esperaba a su madre para almorzar, notó que el reloj de pared marcaba más de las 12 y María Elena no había llegado. Lo raro no era solo la ausencia, sino que ella siempre avisaba si se retrasaba, aunque fuera 10 minutos. Leticia salió a la acera y miró hacia la calle, esperando verla doblar la esquina con sus bolsas de mercado. Nada. Pasó media hora más, y decidió caminar hasta la tienda de Doña Clara, donde a veces su madre paraba a comprar jabón. Doña Clara le dijo que no la había visto. A las 2 de la tarde, la adolescente decidió llamar a su padre al trabajo. Armando intentó calmarla, diciéndole que quizá María Elena se había quedado conversando con alguien. Pero Leticia insistía en que eso era imposible. Su madre detestaba dejar la comida sin preparar y siempre estaba en casa antes del mediodía. A las 4, Armando pidió permiso en el trabajo y regresó a Mérida. Para entonces, Leticia ya había recorrido varias calles del barrio, preguntando a vecinos y conocidos. Nadie había visto a María Elena después de la mañana. Esa misma tarde, Armando acudió a la comisaría más cercana para reportar la desaparición. El oficial de guardia escuchó el relato y luego soltó la frase que muchos en esa época escucharon con desesperación. Hay que esperar 48 horas para considerarlo desaparición. Seguro vuelve por su cuenta. Armando insistió, diciendo que su esposa nunca había desaparecido antes y que estaba segura de que algo había pasado. El oficial simplemente anotó su nombre en un cuaderno y lo despidió. Molesto y preocupado, el hombre decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Armando y Leticia comenzaron a reconstruir el recorrido de María Elena. Preguntaron a vendedores, taxistas,
Transeúntes. Una joven que atendía un puesto de frutas en el mercado aseguró que la había visto salir por la calle 59 alrededor de las 9:15, cargando 2 bolsas y hablando con un hombre alto, de camisa clara, que no era del barrio. Ese testimonio encendió las alarmas. María Elena no acostumbraba conversar con extraños y menos mientras cargaba las compras. Armando siguió preguntando por la zona, pero no obtuvo más pistas. Al caer la noche, padre e hija llegaron a la esquina de la calle 60 con 59, donde estaba la vieja bodega abandonada. Un vecino les comentó que alrededor de las 9:30 había escuchado un portazo metálico muy fuerte, como si alguien cerrara el portón oxidado. No le dio importancia en ese momento, pero ahora, con la noticia de la desaparición, lo recordaba con inquietud. Armando se acercó al portón, pero estaba asegurado con una cadena gruesa y un candado viejo. No había forma de saber qué había dentro. El sol apenas comenzaba a asomarse por encima de los tejados cuando la familia de María Elena Vázquez ya estaba en la calle. No habían dormido. Durante la noche, los minutos se les hicieron eternos. Cada ruido en la calle, cada sombra que pasaba por la ventana, les obligaba a levantarse con la esperanza de que fuera ella regresando. Pero no lo era. La primera decisión de la mañana fue volver a recorrer la ruta habitual de María Elena, esta vez con más detenimiento. Su esposo, Jorge Alberto, tomó la bicicleta y comenzó desde el mercado de San Benito, donde ella acostumbraba comprar las verduras. No tardó en descubrir que el día anterior nadie la había visto llegar a su puesto favorito, el de doña Celia, una mujer mayor que llevaba más de 20 años vendiendo hortalizas en el mismo lugar. No vino ayer, Jorge, y ella nunca falta los martes, dijo doña Celia, con el ceño fruncido. Pensé que estaba enferma. Ese detalle era importante. Si María Elena había salido con la intención de ir al mercado, no había llegado ni siquiera a la mitad del trayecto. Mientras tanto, Rosa, la cuñada de María Elena, recorría las tiendas de abarrotes y las fondas cercanas, mostrando una foto en blanco y negro tomada en una boda familiar. La mayoría de los comerciantes respondía con negaciones rápidas, otros decían no estar seguros. Sin embargo, en la miscelánea La Paloma, el encargado recordó algo. Creo que la vi ayer, pero no estaba sola. Estaba con un hombre alto, moreno, de camisa clara, no me sonaba de por aquí, explicó, mientras hacía un gesto vago con las manos. El testimonio coincidía con la versión que un vecino había mencionado la noche anterior. Alguien la había visto en la esquina de la calle 60 con 59, hablando con un hombre desconocido. Esa esquina era un punto de paso obligado, pero también uno de esos lugares donde se cruzaban rutas distintas. Desde allí se podía tomar un atajo hacia el barrio de Santiago, atravesar por un callejón estrecho o seguir derecho hacia el centro. Cuando Jorge llegó al lugar, lo primero que notó fue una cámara de seguridad en el frente de una ferretería. Entró sin rodeos. El encargado, un joven con cara de sueño, le dijo que la cámara grababa, pero que las cintas se borraban cada 72 horas. El problema, necesitaban una orden policial para acceder a las grabaciones. La familia regresó a la comisaría, donde ya los conocían de la noche anterior. Allí, la oficial de guardia los escuchó sin interrumpir, pero repitió el protocolo: si no hay señales de violencia, la persona pudo haberse ido por su cuenta. Era una frase que Jorge ya no soportaba. Mi esposa no se fue por su cuenta, dijo con la voz firme. Quiero ver esas cintas. La oficial aceptó elevar la solicitud, pero les advirtió que el trámite podría demorar varios días. Mientras esperaban, más testimonios comenzaron a aparecer. Un vendedor ambulante aseguraba haberla visto el día anterior caminando apresurada, sola, en dirección al Parque Hidalgo. Pero su descripción del vestuario no coincidía del todo. Decía que llevaba una blusa roja, cuando la familia sabía que ese día había salido con una blusa azul con flores pequeñas. Otro vecino, don Ramiro, juraba que en la tarde vio a una mujer muy parecida a María Elena subir a un taxi sin placas. El taxista, según él, era un hombre de complexión robusta y cabello entrecano. Pero no pudo precisar la hora exacta ni hacia dónde se dirigieron. Estos relatos, en lugar de aclarar la situación, la hacían más confusa. Si todos eran ciertos, significaba que María Elena había sido vista en varios puntos distintos y en horarios cercanos, algo que no encajaba. Al caer la tarde,
La búsqueda se concentró en el callejón de la calle 59, un pasaje estrecho y sombrío que conectaba con la zona de bodegas. Allí, un adolescente que jugaba con su bicicleta señaló un pequeño objeto en el suelo, a un costado de una reja oxidada, una moneda antigua de 5 pesos, atada con un listón rojo. Rosa la reconoció de inmediato. Era parte de un llavero que María Elena llevaba siempre colgado de su bolso. La reja estaba cerrada con un candado viejo, pero a través de las rendijas se veía un patio abandonado, lleno de maleza y restos de madera. Jorge intentó forzarla, sin éxito. Al preguntar a los vecinos, algunos dijeron que ese lugar había sido una carpintería, cerrada desde hacía más de 5 años. Otros aseguraban que, de noche, se escuchaban ruidos extraños provenientes del interior. Esa noche, la familia no tuvo más remedio que regresar a casa sin más respuestas. Pero algo extraño sucedió. A las 11:47 de la noche, el teléfono fijo sonó. Jorge contestó, pero del otro lado solo se escuchó un silencio prolongado, seguido de una respiración lenta. ¿Quién habla?, preguntó, conteniendo el temblor en la voz. El silencio continuó durante unos segundos, hasta que se escuchó un clic y la línea quedó muerta. Decidieron no comentar la llamada con la policía hasta el día siguiente, temiendo que se rieran de ellos o lo tomaran como una broma. Sin embargo, el ambiente en la casa se volvió aún más pesado. Todos comenzaron a sentir que alguien estaba observando. La mañana siguiente, un conocido de la familia, don Eliseo, que trabajaba como sereno en la terminal de autobuses, llevó una noticia inquietante. Juraba haber visto, la noche de la desaparición, a una mujer con características idénticas a las de María Elena, bajando de un autobús proveniente de Campeche, acompañada por 2 hombres. Según él, no parecía asustada, pero tampoco interactuaba con ellos. Lo más desconcertante, la mujer llevaba una bolsa distinta a la que María Elena solía usar. Con varios testimonios contradictorios, una posible pista en el callejón y una llamada anónima que nadie sabía cómo interpretar, la familia se encontraba atrapada entre la frustración y la esperanza. El misterio comenzaba a tomar un matiz más oscuro. Ya no parecía un simple caso de desaparición, sino algo más elaborado. La pieza más inquietante seguía siendo el llavero encontrado. Porque si estaba allí, ¿cómo había llegado? ¿María Elena lo dejó caer adrede como señal? ¿O alguien lo puso allí para confundirlos? Al final del día, Jorge se quedó mirando la reja cerrada del callejón, con la sensación de que la respuesta estaba justo detrás, pero que alguien se encargaba de que no pudieran verla. Los primeros días de enero de 1988 encontraron a la familia Vázquez en un estado de cansancio que ya rozaba lo insostenible. Las fiestas navideñas habían pasado sin que nadie hablara de otra cosa que no fuera la desaparición de María Elena, y el año nuevo había llegado con un silencio extraño, como si todo el barrio hubiera entendido que no había nada que celebrar. El calendario seguía avanzando, pero para ellos el tiempo estaba detenido en el 14 de diciembre, ese martes maldito en que ella había salido con su bolsa de cuero marrón y nunca regresó. Las calles por las que ella caminaba habitualmente se habían convertido en un recordatorio constante de lo que habían perdido. Fue en ese clima, casi un mes después, cuando se produjo el primer quiebre serio en la investigación. El 8 de enero, la policía, que hasta entonces había actuado con desgano, convocó a la familia a una reunión urgente en la comandancia del centro. Los Vázquez no sabían qué esperar, pero la sola palabra urgente les encendió una chispa de esperanza que no sentían desde hacía semanas. Al llegar, fueron recibidos por el subcomandante Miguel Cárdenas, un hombre de rostro pétreo y voz grave que hasta ese momento había mantenido distancia. Esta vez, sin embargo, parecía ligeramente más involucrado. Les explicó que, revisando de nuevo los archivos de denuncias recientes, habían encontrado un reporte que podía estar relacionado con el caso. Se trataba de la declaración de un vendedor ambulante que trabajaba en la zona del mercado Lucas de Gálvez, a unas 7 cuadras de la ruta habitual de María Elena. El hombre aseguraba haber visto a una mujer con su descripción subiendo a un automóvil sedán gris el mismo día de la desaparición, alrededor de las 10:15 de la mañana. El detalle que más llamó la atención fue que, según él, la mujer parecía nerviosa, mirando constantemente hacia atrás antes de subir al vehículo. El testigo no pudo precisar la placa. En 1987 muchos autos aún no tenían matrícula frontal, pero sí recordó algo peculiar:
el auto tenía una calcomanía en la parte trasera con un dibujo de un gallo y las palabras Club Deportivo Campeche. El dato, aunque mínimo, era más de lo que habían tenido en todo un mes. El subcomandante aseguró que enviarían el reporte a todas las unidades para localizar vehículos con esas características. Sin embargo, no ocultó su escepticismo. Pudo haber sido cualquier persona o cualquier día, dijo, como si temiera que la familia se aferrara demasiado a una pista endeble. Para la hija mayor de María Elena, Laura, aquello fue como encender un motor interno. Si la policía no iba a actuar con contundencia, ella sí lo haría. Esa misma tarde comenzó a recorrer talleres mecánicos y estacionamientos de la ciudad, preguntando discretamente por autos con esa calcomanía. Pasaron los días y la pista parecía enfriarse, hasta que un giro inesperado volvió a sacudir todo. El 14 de enero, un joven mecánico de un taller en el barrio de Santiago le dijo a Laura que había visto un sedán gris con la misma calcomanía, estacionado cerca de un almacén abandonado en la calle 72. Lo más inquietante fue que, según él, ese vehículo no llevaba allí más de 2 semanas. Laura corrió a avisar a la policía. El subcomandante Cárdenas aceptó acompañarla, aunque con un equipo reducido, 2 patrullas y 3 oficiales. Llegaron al sitio poco después de las 8 de la noche. El lugar estaba oscuro, rodeado de paredes desconchadas y con un portón oxidado que apenas se sostenía en sus bisagras. Allí, efectivamente, estaba el auto gris. No tenía placas traseras y el interior estaba cubierto de polvo, como si hubiera permanecido cerrado durante días. Los oficiales revisaron el interior con linternas y encontraron algo que heló la sangre de todos. En el asiento trasero había una bolsa de cuero marrón, con las iniciales MV grabadas discretamente en un lateral. El reconocimiento fue inmediato. Era la bolsa de María Elena. Dentro no había dinero ni documentos, solo un pañuelo blanco, un paquete arrugado de caramelos de menta y una libreta pequeña con listas de compras. El hallazgo provocó una mezcla de alivio y horror en la familia. Por un lado, confirmaba que iban en la dirección correcta, por el otro, demostraba que ella había estado en ese auto y probablemente no por voluntad propia. La policía acordonó el área y comenzó a revisar el almacén abandonado. El portón se abrió con un chirrido agudo, revelando un interior húmedo, con el suelo cubierto de polvo y escombros. A simple vista no había nada que indicara actividad reciente, pero en una esquina encontraron algo perturbador, un pañuelo similar al que María Elena solía usar para recogerse el cabello, manchado con algo que, bajo la luz amarillenta de las linternas, parecía óxido o sangre seca. El subcomandante decidió enviar todo a análisis, pero advirtió que los resultados tardarían. Sin embargo, lo más extraño fue lo que ocurrió justo antes de salir del lugar. Uno de los oficiales, revisando una pared lateral, notó que en el yeso había marcas recientes de raspado, como si alguien hubiera intentado quitar algo incrustado. No encontraron nada más, pero ese detalle quedó registrado en el informe. La noticia del hallazgo se filtró rápidamente en el barrio, y las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que María Elena había sido secuestrada por alguien que la conocía, otros hablaban de redes de trata que operaban en la región. Incluso hubo quienes aseguraron que el almacén abandonado estaba relacionado con un viejo caso de desapariciones de principios de los 80. Para la familia, cada rumor era un puñal. Laura, sin embargo, se aferró a la idea de que el hallazgo de la bolsa significaba que su madre aún podía estar viva. Esa esperanza, aunque pequeña, fue suficiente para que no se rindiera. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, en menos de 2 semanas, la investigación tomaría un rumbo mucho más oscuro, y que el siguiente hallazgo no dejaría lugar para las dudas. El hallazgo del sedán gris y la bolsa de cuero no solo agitó la investigación, sino que también atrajo la atención de la prensa local. Durante la tercera semana de enero de 1988, reporteros de Diario de Yucatán comenzaron a rondar el barrio, entrevistando a vecinos y especulando sobre conexiones con casos similares ocurridos en otros municipios. Pero mientras los titulares hablaban de una pista clave, la realidad era que la policía parecía nuevamente estancada. El subcomandante Cárdenas mantenía un hermetismo férreo, repitiendo que las investigaciones seguían su curso sin dar detalles. La familia Vázquez, desesperada por cualquier avance, decidió tomar un riesgo, contratar a un investigador privado. Su nombre era Rubén Arceo,
un exagente que había dejado la fuerza por diferencias internas. Tenía fama de ser obstinado y, según Laura, era la única persona que les habló sin rodeos. Tras escuchar la historia, Rubén pidió acceso a la libreta encontrada en la bolsa de María Elena. Pasó horas examinándola y, en una de las últimas páginas, notó algo que había pasado desapercibido para todos: una lista de compras escrita con una caligrafía mucho más apretada y nerviosa que la habitual de ella. En esa lista, entre productos comunes como arroz o jabón, había una palabra subrayada 3 veces: gallero. Rubén explicó que, en la zona, gallero podía referirse tanto a criadores de gallos de pelea como a locales clandestinos donde se organizaban combates. La calcomanía del automóvil con el gallo y el texto Club Deportivo Campeche de pronto cobraba un nuevo sentido. Con esa pista, el investigador empezó a visitar cantinas y talleres de mala reputación, haciendo preguntas discretas. En menos de una semana, obtuvo un nombre: Rodolfo Mena, un comerciante conocido por organizar peleas de gallos en una finca apartada al sur de la ciudad. Según los rumores, Mena tenía un sedán gris idéntico al descrito por el testigo del mercado. El 27 de enero, Rubén convenció a Laura de acompañarlo para reconocer el lugar, aunque le advirtió que no debían acercarse demasiado. Condujeron por caminos de terracería hasta llegar a un portón metálico custodiado por 2 hombres. Desde allí, a lo lejos, podía verse una estructura techada, rodeada de jaulas con gallos. Lo más inquietante fue notar, detrás de la construcción, un viejo almacén de paredes desconchadas, idéntico al que la policía había revisado semanas atrás. Esto significaba que Mena tenía acceso a más de una propiedad abandonada en la zona, y que posiblemente las usaba para algo más que peleas ilegales. Rubén decidió actuar rápido. Reunió sus pruebas y se las presentó directamente al subcomandante Cárdenas, exigiendo una orden de registro. Al principio, Cárdenas se mostró reacio, alegando que las pistas eran circunstanciales, pero al ver la presión de la familia y de algunos reporteros, terminó cediendo. El operativo se llevó a cabo la madrugada del 31 de enero. La policía ingresó con cautela, pero lo que encontraron superó cualquier hipótesis previa. En un pequeño cuarto detrás del área de jaulas, había un conjunto de objetos que parecían haber sido guardados con prisa: ropa femenina, varias bolsas de mano, fotografías viejas, lo más perturbador, recortes de periódicos sobre mujeres desaparecidas en los últimos 5 años. Entre esos objetos, Laura reconoció sin dudar un chal tejido que su madre solía usar en invierno. Pero el golpe final llegó cuando uno de los agentes, revisando un compartimiento oculto en el piso, encontró una carpeta con fotografías Polaroid. La mayoría estaban borrosas, pero en al menos 3 se distinguía claramente a María Elena, sentada en una silla de madera, con el cabello suelto y una expresión perdida. La fecha impresa en la esquina de las imágenes correspondía al 18 de diciembre de 1987, 4 días después de su desaparición. No había rastros de ella en el lugar, pero esas fotos confirmaban que había estado allí y que, para entonces, seguía viva. El resto de las imágenes mostraban a otras mujeres en circunstancias similares. Rodolfo Mena fue arrestado esa misma noche, aunque en los interrogatorios se limitó a repetir que él no había hecho nada y que solo guardaba cosas para un amigo. Nunca aclaró quién era ese supuesto amigo. La investigación se extendió durante todo 1988, pero la realidad fue cruel: María Elena nunca apareció. El caso, con el tiempo, fue archivado como desaparición no resuelta, y la finca quedó abandonada, convertida en un sitio que los vecinos evitaban pasar de noche. Años después, Laura contó en una entrevista radial que, aunque nunca obtuvieron justicia plena, al menos supieron parte de la verdad. Las fotos, dijo, eran la prueba de que su madre no había desaparecido por accidente, sino que había sido víctima de algo mucho más oscuro. En la última página de su libreta de notas, Rubén Arceo escribió una frase que la familia conservó: "En esta ciudad hay secretos que nunca se cuentan, pero que todos conocen". Y tal vez, pensó Laura cada vez que pasaba frente a la vieja finca, el mayor castigo para quienes se la llevaron no sería una condena judicial, sino el peso de vivir sabiendo que, en algún rincón, todavía se susurra su nombre.